porque Sí, tiene más Sí, boludo, si no experiencia querés que te vivida. caga trompada, boludo. ¿Y sabés cuál tiene más experiencia vivida que vos? En realidad no, porque es más joven. Relájate un poco, No sé. relájate un poco, boludo. Ay, me agarró un calambre. Sí, arranqué el partido, Julián. Te valen, boludo, el otro día arrancó el partido. No, arrancó el primer partido después de que hicimos la mejor jugada de toda mi vida. Pobre Vale. Hay algo con tu equipo, ¿no? Porque una vez me pasó a mí. No grabé un gol. Es verdad, Al yo estaba. principio. No, pero vos no grabaste un gol en contra nuestro. Él no grabó un casi gol nuestro. No veo nada, boludo. Después, Si me preguntan a mí, después Sheila no grabó la chilena de uno. Está bueno. Boludo, si me preguntan a mí, te dan el palo. Anda, no veo Con nada. el palo. En el de afuera. ¿Quién no abre esa cosa? ¿Eh? Ah, pero está regalado. Me lo pregunta a mí, mi viejo, ¿no? Estoy cargando. Ayer fuimos a la casa a cenar, se lo encontré y le dije, ¿vos usás esto? No, listo, mío. Bueno, me fui. Ahí ya quedamos. More. Todo Libertadores. Todo lo que es mayores, menos alguno que es transición. Creo que solo el del anterior fue transición, después todo Libertadores. El miércoles. Justo ayer hablé con No, perdón, pero el equipo es Cancha Gonza. Ya está ganando Tanqueta. Muy bien, no, nosotros Santi. Está ganando Tanqueta 1-0. ¿Va ganando Tanqueta 1-0? No. Coño. ¿Puedo renunciar yo? ¿Qué onda el referee? ¿Con ustedes, Gabo, verdad? ¿Qué? ¿Con ustedes? ¿Ya jugamos? A las 9. Renuncio. Significa el partido. ¿Qué? Significa el partido. La pierna no, se supone que tengo un pantalón largo. Tienes que ponerte. La otra vez, a un solo difunto le agarró dengue, ¿viste? Pero le arrancó a doler la cabeza en el medio del partido. ¿Sabes qué pensamos? Que se había golpeado, tiró una chilena al pelo, le dijimos cayó mal. Al otro día, no, tengo dengue. Sí, te da dengue. Un amigo mío. Bueno, está bien, ahí no se ve tanto, pero por ahora el ganado era bueno. El COVID me quiso como goloso. Bueno, fue por compartir un helado. La forma más pelotuda me agarró. Encima no tenía síntomas, nada. Porque el que tenía COVID me avisó y yo había compartido con ese, el helado. Me hice el hisopado. Porque todavía iba al colegio y pedían el...
pero pierde el partido, se empataron con el Real. Aparte la está en tercera, que es muy difícil, que es muy Claro. No, mentira, no me lo pedían por contacto directo. No sabían que yo había compartido helado con él. Pero ahora, Entonces me lo hice por si acaso, para no cagarla. si no vale, después para mí Me dio Navidad. Estuve encerrada, me traí comía abajo. Año nuevo. Todo fue Navidad. O Año Nuevo. Ahora me hiciste todo. Yo No, tuve- no, Navidad. Yo la primera la tuve en agosto, primer COVID, positivo. ¿Hice más una vez? Tuve 3 veces COVID. ¡No! Boludo. Las 3 veces no me enteré que tenía COVID. Tanto Era bebé. sintomático yo. No la pasé mal. La primera fue por lo del helado, por boludo. La segunda nos habíamos ido después de Navidad todos al campo de Navidad. Nos habíamos hecho todos el hisopado por si acaso. Y habíamos dado todo negativo, uno dio positivo y no lo avisó y fue igual. Nos enteramos, cuando volvimos, me fui a hacer el hisopado y di positivo. Me encerré en Lo mato, te juro. No sabía ni nada. después Iba a decir, tenía memoria, Julio y vos, y de primero de vacaciones de 3. Cuando volvimos, yo paso, y lo vuelvo. Bastante, y no, pero no esas formas, no te vayas y lo vuelvo. No me casé, que no se había ido de vacaciones por Víctor, Caballo. A los que 3 días que estábamos ahí, mi vieja, mi tía y mis primas todas con mocos, se sentían mal. No, COVID no es, ¿quién va a tener COVID? A mí la verdad no sé qué me agarró esa cosa. Lalo, qué lindo Lalo, boludo. Pero después me agarró. Tiene con pelo. El Plumín también lo vine No, pero bueno, casi dos cayeron en el A mí tiene que mandar, tanto que desapareció, tiene que mandar algo. Es yoga, boludo, ahora volviendo rubio. Cuando mandaron a hacer cuarentena la primera vez, Dale. me agarré en la casa de mi tía. Tipo, no me pude volver. Había ido foto a dormir a lo de mi tía y me quedé ahí. ¿qué? No sé si no fue. A mi abuelo también lo anotaron como COVID. Elevado a la 10, elevado a la 10. Claro, no hay ni por un arreglo tuyo después. No, yo voy a intentar arreglar cosas. Se quedó. Pero ya, 16 sábado. Ya solo me moví de ahí. No salió el Victoria Pilsen. Una vez pasó a haber pasado, tipo, vas a tener una pelota. Somos un equipo rumano que clasificó de pedo. Sí. Bueno, la aparte de ser Libertadores, ¿sabes? Yo macho. Claro. Somos Liverpool de Uruguay. Claro, totalmente. Hoy cómo estás en la audiencia. ¿Posta? No, a nivel somos Liverpool. Ah, bueno. O sea, hay que salir de las mejores terceras. Las mejores como 10 terceras.
Matemos al arco. Vamos, dale, vamos al arco, chicos. Vamos. Con la estación. Ah, no podés. No. Sí, eso vi. ¿Pero qué dice están? ¿Qué dice están? No, yo la vez que vine No te puedes agarrar tanto. Ahí está sangrando. Pensé que era tipo el dibujo del tatuaje. Gaby, ¿usted tiene la rodilla acá tatuada? No. A mí no puede sangrar tanto un tatuaje, está mal hecho esto. Sí puedo. ¿Así? No sé si tanto. A mí es la cal del codo. Tuve un día que me ponía y salía la estrella roja. ¿Jugaron ya? A mí la rodilla y la Debe estrella ser por el pie. Yo no tengo nada que pegue. No sé. Sí, hasta las 11. Con el último partido. Pero sí, a mí me sangró una locura. Eso lo han pagado. ¿Eh? 3.500. El otro día me trató de maricón mi vieja, boludo. El bolsillo está... Como los auriculares, la llave, ¿qué vas a hacer? Tenés 3 tatuajes y no te da miedo la aguja todavía. ¿Cómo hiciste con los tatuajes? Pero es la primera vez. Encima, te iban a sacar mucho. Sí, estaba donando. Llego así, estaba cagado en las patas. Viene la No, no estoy mal de peso, pero estaba muy hinchado. el macho de América. Era Sandro. La primera vez que dona sangre, sí, la primera vez. Bueno. Mirá, te muestro, listo. Buscó la venita cuando mandó la aguja. Tendrás que hacerte fuerte. Qué mal. La aguja es más grande igual, o sea. Es terrible. Me dice, me dijeron, bueno, ahora estamos ahí. Estoy armando para el miércoles. Tengo un partido. Y uno feriado. Avisamos. Creo que está armando alto 15 arriba. Cuando se vaya, ¿qué onda de Santi? ¿Qué onda para el miércoles? ¿Fuiste a preguntar algo en la Mancia? Y ya por un montón de cosas y cerramos y haga planes. Ayer hablé con Santi. Ah, ¿en la Mancia? ¿En la Mancia? A Santa Cruz le sacamos a Redo y no se queda sin nada. ¿Eh? Le sacamos a Redo nuestro, se quedan sin nada. Tengo 2 entradas. Dijiste Nuña, amigo, esto es saber. Me dio más miedo en realidad. ¡Se termine, por favor! Es que El arito sí. cuando me hice Cuando la... pasan la aguja, se empieza a calentar la zona. Se pone tipo roja y se calienta toda. Cuando me hice el aro, le dije, yo a mí me avisé cuando viene, vos Igual mandale la ese. aguja. Bueno, pará, yo estaba llegando y me empezaba a bajar la presión llegando. Me empecé a sentir mal, encima iba con mi primita más chiquita, ya me agarraba. La asustaste toda. Sí. No, primo, no te mueves. Mi vieja me dijo, no te da cagón. Éramos como 8 y todos aquí mirándome. Cuando me conocí, y hace
yo siempre voy a estar afuera de la canilla. No, y si ya está, tiene que entrar. Y seguía apretando. Y una dice, ay, me baja la presión. El otro se dio vuelta. Y mi amigo seguía haciendo presión así en la oreja. Y después sacala. Yo estaba tipo con la oreja así. Y de golpe hace ¡plá! Y le entra. Y me después saca igual porque los aritos a mí no me gustan. Domingo 7 de la mañana en Budge, boludo. Te escribiste y te decía, no, tengo 6, tenía 18, boludo. Yo estaba en la perpetua, te habría marcado el gordo de ese horror mensaje. No me la cabeza. Me dijeron, curátelo con Perinocchio porque nada. Vino mi tío que había hecho ya todo. Oxigenada, Perinocchio, vení, chorro de alcohol. Dejé de jugar en un club. Listo, ya está, no la remás. Más, no, me siento incómodo. Yo la otra vez También igual me siento media chota. y te sigue a jugar sin media. Dale que no terminó, dale que falta. Pero mi amiga recién arranca y me va a grabar. Digo, ¿no trajiste? Sí, pero Aparte me dijo, veniste, te todas ¿No trajiste con? caries. ¿Cuáles eran? ¿Qué categoría está, Karim? Pasa, como no tienen camisetas, son esos No me que... acuerdo. No me los Caries, acuerdo. Pentapontas, parecidos. Descalcio, bajar en la bola, ese grupo de equipos que ponen, que no quieren poner por nada. El segundo sería mi tía. Yo la vi, ella dijo cuánto. No me quiero hacer, pero me quiero hacer las iniciales. ¿Pero cuánto sería eso? Viste, que no sé cómo explicar. Un muerto, boludo, básicamente. Un muerto, boludo, que me acompañe. ¿Entendés? Tipo, como para servirle algo. ¿Viste los locos que se hacen a la muerte o Chito Gil? Bueno, casi lo mismo, pero con otro significado para mí. Sí, partidazo. ¿Pero de quién? No sé si sabés. Trancarrúa de Salma me quiero hacer. No, pero todo este film es todo Libertadores. Eso que me lo quiero tatuar. No todo, el ex de mi vieja se lo quería hacer en toda la espalda, tipo una imagen y arriba eso. Él ya lo tenía acá tatuado en la espalda. Yo me quiero hacer las iniciales chiquitas. ¿Cómo se llama? Tranca. ¿Todo bien? Tranca. ¿Así? Sí. Rúa. Acá estamos. Ese. Es una entidad que te ayuda a destrabar camino. Cuando lo tenés pero todo cerrado. Tengo dos, boludo. Tengo dos siempre. ¡Chaco! ¡Chaco! ¡Dale! A mí me quería hacer algo con respecto a mi vieja. Algo así. Ah, ya sé cuál es. Él era sireno, ¿no? Sí. Sí. Me dijo, no te lo haces ni en pedo, me dice mi vieja, la inicial de ella. O algo con respecto a ella. ¿Por qué? Porque me están matando, hijo de puta. Claro, yo tengo acá, como le decía a mi tía, Dale. mi abuelo, y acá tengo la fecha de nacimiento de mi prima. Fur con la mosquita, ¿no? Sí, boludo, está matando. ¿Hay pechera verde? No me va a tirar una mala noticia. ¿Qué viene de los tumbatras? Sí. La remota que ganemos. No, boludo, agarrá una. No, agarrá una. No, agarrá pechera, boludo. ¿Hay pechera? Sí, hay pechera. La bolsa. Una celeste también, si podés. Ah, es del árbitro. Es mía esta. ¿Qué te pensás que tengo todos los colores? Dale una naranja ahí, Ah, tal. hablamos de la Sí, si no hay otra. Este que no viene.
están de blanco totalmente. ¿Para quién? Al daltónico, boludo. A mí me dijo hoy que venga a las 8. ¿Pero quién chocó? Yo vine a las 7:20. Bueno, Pero porque estaba aburrido en casa. Estaba el pedo, no había nadie. Fui a hacer solo. ¿Qué? Sí, una mierda. Ya se habían ido todas las 7, se estaban yendo todos, yo tenía que sí o sí salir de casa a 7:20. Así que dije, bueno, salí un ratito antes. Se supone que soy planchero. Dios, no puede ser que no sepan ponerse una pechera, boludo. ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué fue? Ese equipo. Ay, me duele la espalda. Tengo ni idea quiénes son. ¿Qué cosa? Escuchame, vamos a poder ayudar en esto. Tenemos que ver de responder a la consumidora editorial que me laqueó la historia hace poco. Pero hay que responder. Dale. Pero la jugamos, porque no sé qué subió. Bueno, vamos a ver. A ver. Ve que te has repintado el ¿Y cuándo me dices a jugar? Si no juega nada. Pero te armó un equipo que venía confundido, boludo. Un partido. Era todo chabón y ya. Pero si le hubiese dicho a Chori que quiero venir. Venía a jugar mañana para el Uruguay, se fue. No tenía a nadie. Ah, no sé por qué. Obvio. ¿Qué no? ¿Qué pintura es la del piso? ¿Sabes esta la pelota de 50 muchachos acá de risa? Facu, ¿está que en el laboratorio? Yo ni me asomé. Escuché gente, pero no tengo la voz a nadie. Estaba pasado de todo. Estaba con mis amigos y veo que había ganado Turia No, contra ahí el es una Bailando. bocha de zancudo. Y me acuerdo que una se Quiero parecía morir. mucho a la para. Pero Ni siquiera le respondí mucho. Mirá eso. Mirá eso. ¿Qué anda tanto tiempo? Felicitaciones por haber ganado Bailando. Ah, qué cosita que come. ¿Todo bien? Listo. ¿Cómo allá? ¿Quién no va a arbitrar? Lalo. La locura, Lalo. Tampoco no hace mucho, vos sabés lo que era antes. ¿Está aquí, Lalo? Era mucha parla, poca acción. En mi anterior laburo. Dime, va. Me agarré el teléfono y me dijo, mira, yo te enseño. Me arrancó. ¿La viste la tuya o no? Ahora se Era culo. finalmente. Pero bueno. Tiene todo pelota atrás. Una vez que Y ese jugador. ya se entabla la conversación, ya está. Pero es muy fácil acá. sí, es una... Javi, no puedo jugar. No, tío, lo botiné, boludo. ¿Qué te están desarmando así? La otra también que me mandé con la prima del ex jefe. Encima, yo no le quería entrar. Pero bueno, el otro le arrancó a hablar y dije, bueno, ya fue. Pobre, no me gustaba, no me hacía el vino a casa, estábamos bien así, no sé qué mentira le... Yo me sentí resarpado. Rápido le corté el chorro, le dije, no, yo no me pongo muy ni en pedo ahora. Me la mandé. Igual está bien. Claro, que lo veo, Ni boludo. pedo, Ma, vive en la Loma de la Barca, pibita Nico. ¿De dónde? Villa Solda. ¿Dónde? ¿Me suena? ¿Dónde? Villa Soldati, boluda. Villa Lugano. Ah, sí, Luana. Soldati. Soldati está al lado de Lugano. Por el autódromo. ¡Arriba! ¡Venga, dale! Una paja que tú me puedes encontrar en el medio. Era siempre eso.
se la vino. No tengo ni un pienso en mover mi casa. Sirve, ¿eh? Pero bueno, nada. ¿Agarraste de pasa mochila? eso. Y lo peor es que encima se me dijeron los nombres. Estaba buscando fuego y no me... Está boludeado. ¿Dónde te pones pechera? Pero pará, no tiré Es que tampoco tengo fotos, la única que acabo de mandar. Me mató. ¿Querés una fiesta? Sin antes contestármelo. Es muy linda la película, si no fuera leviana le entro a yo, Hacer para llegar bien, pues eso una historia que le dije a mi amiga, no la voy a abrir hasta que no sepa qué es. La abrí, yo le dije, decile que le... No, lo mío fue más tranqui. ¿Cuándo vas a venir a verme bien? No juego ni a la bolita, boludo. Contra Cari. Ay, no se puede hablar seriamente con ustedes. Qué mal. Yo se supone que estoy trabajando, mirá, estoy planillero. ¿Sabes lo que pesa? 2 kilos pesa ese arriba. La curiosidad, boludo. Se me hace cuando lo único que no sé cuánto lo voy a hacer. Que sabía que no me digas, porque no quiero saber. Y empecé a ver cuánto ganaba por cuál. Todos los partidos, papá y toda la cuenta. Me sorprendió. ¡Ese juega, gordo! No tiempo. ¿Está bien? Tranquilo. Che, voy hablando. Está... No, no estaba al pedo. Estábamos hablando con mis amigos de hacer un torneito nosotros. Armar un torneo nosotros. No tenemos. Ah, sí, ¿Está bien? Igual mi vieja acá que me responda la semana que viene, te digo. ¿Pero cuánto quiere? No, es un montón. No, es una banda. No parece. Pero es un montón, podría ser mi madre. Nah. Déjate de joder. El tema es que no hay un barro. Esto sería ¿Está bien? ¿En el vestuario? ¿Capaz? Entonces estaba poniendo el botín y todas las cosas. Ah, está lleno. me fui 4 veces. Pensé que era de algo bien.
Creo que Gaby. Ahí está Gaby. Esa es otra mía vieja igual. Ah, pará, qué modelo, la mina, qué sé yo, pará, dejame hacer fotos. ¿Qué perra tiene subido? Sí, te la voy. Igual no trabaja, pero trabaja por afuera. Trabaja en México. Es de México. No, es argentina. ¿Es de México? Es argentina, pero trabaja en México. Sí, está bien, yo también conozco de eso. ¿Qué? Déjate joder. ¿Qué? Las que van a trabajar a México. Es lesbiana, boludo. Ya no, antes hacía eso. Claro, se aburrió. Claro. Ahora Todo sale igual, con Sugar Mommies. No. Déjate joder. ¿Y me mantiene? Da, ¿cuánta gente con looks? No sé. Conocimos a la pibita. No, es la amiga. Es la amiga, la piba. 3 meses. Hace 3 meses. Ni siquiera lesbiana. Quiso estar con una y dijo, si yo estoy con una mujer es con ella nomás. Y ahora está de novia con la piba. Ah, yo tengo la moto acá nomás estacionada. Ah, pero me re puedo cambiar el nombre. Ah, me pica todo el cuerpo. El otro día estaba con yo, le digo, ¿vamos en la moto? Dale. La vecina venía para acá, casi me agarró locura y rápido, y empezó a pasar a los autos, literalmente. ¿Qué cambio? 17 velocidades tiene. Ni siquiera hacia el legal. Así ya estás ahí. Esta rueda, Ahora tenés que ir a buscar allá una parece silla. que la tengo acá. No, ¿Conseguiste vos? Es finito el... No, la tengo como 4 veces la parchada. Se parcha 3 veces, no me sale el loca. Como mucho. ¿Cómo hacer? está con vos. Dale. Me dura 4 días. Claro. Después ya la tengo que dedicar. 9 lucas cada uno. 9 lucas la camioneta. Ok. No, pará. Pero, claro, se compra lo de adentro. Claro. La cubierta que tengo yo Pregunta de está tonta. 23 y medio cada una. Las 2 patas que le puse, 47 lucas arriba. Son unas cubiertas, Tomó el partido 3-1. ¿Qué? 3-1. 3-1 ahora. Porque viene a quedar el tiempo. Viene ahí y me dice, te doy 600 lucas, toma. Así se la doy. Muchas gracias. No Sí. sea tanto golpe. No, yo estoy tratando de vender una, pero la rompe todas las rodillas. Para eso, Me gustan, para lo de Rappi. pero me hacen mal. Para lo de Rappi tenés que venderse eso. Porque es un Rappi. Bueno, lo venezolanos, no, porque no tiene uno de venezolano. Por eso. Algunos te la agarran. Porque Cuando es una freno y paja tengo que tenerla volver para a Rappi. arrancar, Esto es una paja tenerla para Rappi. Porque si no hincha y es caro arreglarlo. Le pasa algo y es caro arreglarse la bicicleta en sí. En cambio, la bicicleta playera, con 2 pesos la mantenés. sí, pero van a Mi amigo no tenía freno en la bicicleta anterior, y era playera. Iba a los pedos, frenaba 3 cuadras antes con el pie empezaba. Ahí la vez que lo vi caer, se me le reía en la cara. Ahí vengo. Voy. Sí. Dale. Después te cobro.
¿Cuándo van a ir? Dale. ¿Cómo es este partido? ¿No estuviste laburando? Quedan 15 minutos. ¿Ah? ¿No estuviste laburando? ¿Sabes qué? Se me pasó. Estaba charlando con Dios y se me pasó. Los otros sí los hice todo re bien. Ay, tengo puesto el short de jean abajo de esto y me está incomodando. ¿Cómo anda, César? ¿Cómo anda? Rememorando las épocas por acá. Vos sabés que está tirado el campeonato de 9 a 12 de la noche. Hoy el partido 15 a 12. ¿Qué haces poniendo teatro? ¿Qué haces? ¿Qué te pasó? Calmaron un poquito, pero igual se va bien. No, casi le vuela la napia a la piba. Se la voy a subir así se caga. Así me está llegando el equipo. No, Rafael. No, derecho al agujero. Sí. Yo decía ya otra vez. Me tiro. Mati. Hay otra bocha más. Se colgó uno. Se colgó uno. ¿Cómo sacas la pelota de ahí? Hay que meterse. Hay un hueco ahí, pero igual está yendo el pedo porque ni siquiera sabe por dónde meterse. Bueno, por lo menos está tratando.
Igual con las patas que tiene, y así pasa por arriba de la reja, boludo. Tiene la pata más larga que vos. Sí. Mirá, llega hasta arriba de la reja. Mal, boludo. Es real. Estoy en medio de ese chico. Un 80. Che, Diego, vení acá, boludo, hay una bocha sola acá. Dale, Laura, papá. Está yendo a buscar la bocha, pero al pedo. El veedor de esta cancha tira, ¿no? ¿Qué me vas a bañar vos? Ah, bueno. Masterclass del fútbol. En un toque voy a ver si la puedo agarrar yo. ¿Sabes cómo es con el zoom ahí? Sí. ¿Dónde está la pelota? Allá. Hola. Dale, sí, pasate para delante de la cámara. ¿Cómo va? No, está tremendo. Pero ahora está tranqui, no sabe lo que Dale, móvete. Sí, ¿no? no sabe lo que fue a las 6 de la tarde, bajaron todo. ¿Nadie tiene voz? No. No tengo. Tenía, pero se me acabó. ¿Qué? No, porque hay una sola acá. Está acá la bocha que iba a darles. Porque se fue la otra. Se fue al otro lado del terreno. Tiene que ir a buscar al fondo ahí. ¿Busca el fondo? Sí. Dale. ¿Está en la contraseña? No. 258. 258. Agarrá así, dale y te da otra cosa. Dale. ¿Ahí está ahora? En la ventanita por ahí. Ahí está yendo Ale igual. Se lo van a llevar los mosquitos así. Es una tira. ¡Pará! Para que todavía no sé cómo se agarra la cámara. ¿Ah? No sabe cómo se agarra. ¿Y la pelota con la que estaba? ¿Ale está yendo a buscar pelota o...? No, anda a buscarla, Santi. Estoy sin... No. Allá se fue una recién. Ahí no se fue uno. Acaban de tirar una. ¿Puedo agarrar una pelota para que lo ponga ahí? Ahí. Metí. Dame esta. No, mete ahí. Ah. Listo. Ahora, el veedor flaco alto que van a tener acá, está buscando una pelota. Y es a Ah, me está viendo. Si no sé cómo hacerle. Vení, dale. La tengo que sacar con la mía. ¿Querés que te ayude? Están pidiendo todos que haga todo. Güey, la hora anterior se estaba en el piso. ¿Dónde está la pelota? Ahí. Ahí termino con esto y te va. Ahí. No se puede. Vos tenés que seguir pensando que puedo responderle. ¿Estás? No vaya, no te digas. No vaya, no te digas. ¿Por qué no? Es de mierda. Es más barato. Bueno, corre de re ustedes. A mí me pagan 1000 pesos menos la hora para laburar. Son unos ratereros. Pero vamos a jugar, no a trabajar. No, pero está todo el torneo. No, ni en pedo me metía.
Con la lluvia creció una banda el pasto. La respuesta es 22-0. Con la lluvia creció una banda. No, ¿sabes lo que aparte la de mosquito que debe haber? Que levantan así. Sí. Está oscuro ahí, no sabes a dónde pisar. Vos tenés que estar filmando acá. Si quieren ir a buscarla, que la busquen. ¿Y dónde está Santi? ¿Ah? ¿Dónde está Santi? ¿Santi quién es Santi? Ah, el alto fue a buscar una allá al fondo. Y pero acá que me queda, ¿qué quedo yo solo de vos? No, te está Diego. Ese iba a venir. Ah, está cobrando. Hay que intentar que no le jueguen. Ahí voy. Porque le veo la cara y me acuerdo. Vamos allí. Hay que intentar que no maten de lejos para arriba. Hay que intentar muchas cosas. ¡Agarra la bocha, gordo! ¡Agarra la bocha! Creemos que sí. O sea, nosotros estamos en quinta y ellos están en segunda. Porque es tipo Copa Libertadores, claro, eso sí. Están en segunda, pero de 5 partidos, perdieron 3 y ganaron 2. Ese está de arriba. ¿Qué estamos jugando ahora? La Copa Libertadores. Palmeiras, amigo. Real Seimer. El nombre lo dice todo. Real 6. Estamos bajando la arepa. Estamos bajando la arepa. Bueno, eso se me olvidó de ¿Dónde está la mano? Nos manda mensaje, qué genio que son, no sé qué, nosotros nadie. ¿Qué no nos pegó? Ahí está, vamos a tener un dengue. ¿Cómo casi? Tuvo los síntomas de dengue. No, una. Tuvo vómito, fiebre. ¿Pasó? ¿Ah? ¿Ah, le contaste? No, es otro. Lo dejamos ahí porque está horrible. Este perro no juega. Los perros no juegan. 4 minutos. ¿4? Sí. ¿Podemos ganar una pelota? Había dicho Gaby, Te la pidamos ahora. Dale, sí. ¿Ok? ¿Qué digo, Sol? Murciélago. Sí, juega acá. Ah, la de medio. 4 minutos por ahí. Che, sigue partido. Voy a buscar el fondo. Voy a buscar el fondo 1. No, esa pelota ni chance de volar en otro lado. No, aparte yo viste que aparte de noche no es una mierda. Con la lluvia crecieron una banda los pastos ahí, no sabes si. Ah, le mandaste al arquero. ¿Qué tapó? Sí. Decía justo cayó para el lado de donde está el árbol, viste. Decía la que se colgó en la piola, boludo. ¿Qué? Sí. Estaba buena.
¿Eh? No atacó más. No. Arranca. Están aguantando nomás. No, no se vuelve. Ahí juega Real 6 Sí. Salió el que mejor jugaba, el de Botín Rosa. No sé dónde ¿Cuánto queda de tiempo, juez? A todo el equipo le sacaste amarilla. ¿Qué es eso?